Monseñor Sebastián Camacho, arzobispo de la Iglesia Católica Antigua, presidente del Movimiento Abracista Internacional, secretario general de Áncora Socialista, docente, escritor, coorganizador del primer encuentro interconfesional. Bueno, muchas gracias, mis queridos amigos y amigas. Primeramente quiero agradecer a Ángela y a todos los que están aquí presentes de distintas confesiones, que son amigos, como Pai Ángel, como May Rilana, bueno, como Brahma Kumaris, y muchos otros amigos que vienen de la militancia social. Como docente, como religioso, como parte de un colectivo que no somos mayoría, aunque somos dentro de la rama católica, somos un pequeño grupo dentro del catolicismo mundial, de esa rama de interpretación de Cristo de una forma especial, teológicamente particular. Doy gracias a Dios por la laicidad de este país. Doy gracias a Dios por la laicidad que tiene el Uruguay, porque al estar separado de un credo religioso, el Estado nos permite existir. Y esto lo digo por experiencia de otras comunidades nuestras, que en otros países donde son estados confesionales, el tener un nicho de manifestación, una instancia de expresión religiosa, son realmente muy, muy perseguidas, muy, vamos a decir, ninguneada la palabra, y en Uruguay tenemos esa igualdad de oportunidades. Tenemos que llegar a la igualdad de condiciones. Esa igualdad de condiciones lo vemos en muchos colectivos que todavía siguen con la estigmatización de por qué han venido por la raza negra, afrodescendientes, porque hay cargas culturales que los estigmatizan, o hay narraciones que les cargan como grandes cruces que el prejuicio les ha impuesto y que muchas veces nosotros tácitamente y en un silencio omiso estamos aceptando. La laicidad es la unidad en la diversidad, es podernos expresar libremente y poder desarrollar esa esencia divina que radica en cada uno de nosotros y que tiene que llegar a la máxima expresión en esta vida terrenal. La laicidad nos tiene que dar el marco para poder conocer al otro y para poder encontrar ese camino de trascendencia en lo espiritual. Esa espiritualidad que no tiene que ser el opio de los pueblos, porque tiene que generar esa conciencia crítica que permita al hombre y a la mujer poder desarrollarse como persona en una integración democrática, en ese abrazo diverso, en ese abrazo completo, en esa conformación de una nación, de una única familia que camina rumbo al desarrollo de cada uno de sus miembros, al desarrollo de cada uno de los ciudadanos, sin importar el partido político. Hoy tenemos acá un gran referente como es el doctor Julio María Sanguinetti, que fue un luchador en la transición a la democracia, y bueno, fue el primer gobierno democrático luego de años de dictadura cívico-militar, y lo tenemos aquí presente compartiendo con nosotros estos puntos de vista que son la riqueza que podemos hablar en esta casa que es el Palacio Legislativo, el Palacio de las Leyes, nuestro palacio, el palacio de donde salen las leyes que deben armonizar la convivencia ciudadana, y que en ese marco y con este José Pedro Varela, que aún sigue en algunas escuelas colgados sobre el pizarrón, y particularmente yo como maestro lo puedo observar. Y hoy hablábamos de ese José Pedro Varela, que fue un revolucionario y que fue aquel que rompió la brecha, abrió el camino, habló de igualdades, dio esa obligatoriedad a la educación que exigía esa gratuidad y que promovía esa liberación del adoctrinamiento que se vivía en aquel entonces, cuando la educación estaba en manos de organizaciones religiosas y solo era accesible para las personas que pudieran pagarla. Y así se fueron dando los caminos de igualdades y de derechos, y así se fue construyendo un país
del cual estamos orgullosos y del cual tenemos que ser protectores, desarrolladores y sobre todo constructores de un presente y un mañana en donde la laicidad sea ese instrumento, ese marco, ese lugar de encuentro en donde podamos hablar libremente en los distintos ámbitos del Estado uruguayo de que la fe existe en el pueblo, que la fe existe en ese crisol maravilloso de manifestaciones, de esa fuerza creadora del universo que a lo largo de la historia y a lo largo de los territorios se ha manifestado en distintas culturas, manifestando ese ideal de construcción de ese reino de los cielos, de ese lugar de bienestar, de ese reino de paz y de justicia, en donde el amor es la fuerza que impulsa la unidad de un pueblo que es la humanidad, que es el pueblo de todos los pueblos, y que nosotros tenemos que defender en este pequeño gran país que está al sur del mundo, pero que en este sur del mundo ha construido un marco de igualdad, de justicia, que debemos seguir perfeccionando y debemos seguir trabajando también los religiosos, porque cuando hablamos de currícula y hablamos de una pregunta que surge en un aula, tenemos que tener una respuesta que sea acorde, real, fehaciente, eficaz para aquel niño, para aquel joven, para aquel adulto, que en el marco de la educación manifieste la inquietud de qué es la fe del pueblo uruguayo, de qué es la fe, por qué existen manifestaciones religiosas en distintos puntos y en distintos tiempos del año. Pero para eso hay que juntarse, para eso también el Estado tiene que generar un espacio en donde la construcción colectiva sea aquella que dé el insumo para que un docente no tenga miedo de hablar, no tenga miedo de equivocarse y pueda presentarle al alumnado un material en donde esté plasmado aquellas ideas fuerza, aquellas ideas base que manifiesten la religión y las expresiones espirituales que conviven hoy en Uruguay y en el mundo. Por eso tenemos un gran trabajo en democracia, una democracia que nos hace vivos y una democracia que nos hace poder estar hoy aquí celebrando esa laicidad, celebrando el poder estar de diversos puntos y de diversas doctrinas y de diversos credos y de diversos orígenes, celebrando que podemos construir un mundo mejor y un país en donde todos y cada uno tengan un lugar, estén llamados a construir un proyecto de patria, un proyecto de nación, que nadie quede afuera, que todos sean llamados y que aquel que crea también sea valorado y no esté relegado por su fe en un Estado que diga no hablemos de esto, dejemos esto afuera, dejemos aquello a lo personal, está bien, pero tratemos, incluyamos y sobre todo seamos respeto, construcción y sobre todo abrazo en este Uruguay que tanto queremos y que hoy con José Pedro Varela celebramos en todo el país, siendo un país que tiene, podemos decir, un 100% de escolarización, de obligatoriedad, de gratuidad y una escuela que aún un día sigue flameando las moñas azules sobre las túnicas blancas. Gracias, queridos amigos y amigas, y saludo este evento y a todos los que lo organizan.